presunto asesinato de su expareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki. ¿Qué tal, Ángeles Araya? ¿Cómo estás, Mirna? Qué gusto saludarte. Estamos muy atentos. ¿Qué dijo? No soy un asesino, no soy el asesino de Narumi. Fueron parte de sus declaraciones que han causado conmoción no solo en Francia, no solo en nuestro país, sino solo en Japón, sino también en el mundo entero. Y tenemos un completo despliegue para analizar este caso hoy, día decisivo, donde se conoce entonces el veredicto. Estamos en Francia con Erika Olavarría, está con nosotros Marilyn Pérez acá en Santiago y también nuestro abogado Felipe Besnier en el estudio. Erika, buen día. Buenos días, aquí esperando, atenta, quedan algunos minutitos para que se sepa y se conozca esa decisión de esta Corte d'Assise de Besanzón. Ya llegaron los abogados, los dos abogados de las partes civiles, la abogada de Nicolás Cepeda con su asistenta. Hace un rato escuchamos la sirena, él está ya en esta corte después de esa intervención corta esta mañanita, como ustedes bien lo mencionan, tenía su última posibilidad de apelar al jurado. Recordemos que son 6 personas, 3 mujeres, 3 hombres que fueron sorteados al inicio de este proceso, más los 3 miembros de la corte los que van a dar esa decisión. Él ha dicho, al comienzo habló en francés, lo que fue considerado como una manera en el fondo de dirigirse directamente al jurado, de apelar a su emotividad y un poco en la misma línea que siempre se ha dicho de que Nicolás Cepeda es una persona que se ha adaptado muy bien, que es una persona que siempre ha colaborado con la justicia. Él dijo, nunca he querido estar en la mitad del dolor de la familia de Narumi, del dolor de mi pobre familia, miró a sus padres y se le quebró la voz, y tampoco de mi propio dolor. No soy un asesino, no soy el asesino de Narumi. Así que aquí en esta corte hay mucha expectación, como ustedes pueden imaginarlo. Detrás mío está esa puerta, se ve la prensa que está esperando que se abran esa sala para que podamos ingresar. Recordemos que hay solamente 10 plazas, 10 lugares destinados a la prensa, por lo tanto me imagino que cuando se abran las puertas se va a producir un gran atochamiento de personas. Hay muchos también jóvenes, estudiantes de Derecho que vienen a ver este caso que, como lo hemos comentado otras veces, está causando conmoción en esta pequeña ciudad de 100.000 habitantes, de 120.000 habitantes, perdón. Es una localidad pequeña y el caso de esta estudiante joven japonesa, 21 años, ha causado mucha conmoción, sobre todo en la comunidad universitaria. Por lo tanto, también había muchos jóvenes universitarios y personas mayores también, y se barajan muchas hipótesis sobre las la posible decisión que podría entregar esta corte. Se habla obviamente de la cadena perpetua, que es lo que pidió el fiscal, pero también otras personas hablan de una condena más pequeña de cárcel, 30, 20, 15 años. Hay quienes también especulaban que, ¿por qué no? Podrían dejarlo libre, como lo sabemos desde el comienzo. No hay cuerpo, entonces se especula qué pasaría con él, quedaría libre de un día al otro. Hoy día mismo lo podríamos ver caminando por las calles de Besanzón. Hay muchas dudas, muchas preguntas que se hacen las personas, pero en general las personas con las que yo pude conversar, las personas mayores, los estudiantes, todos creen que él es culpable. Erika, lo que tú nos relatas a esta hora de la mañana para nosotros, ¿no? Es realmente impactante, y la expectación que se ha generado a propósito del veredicto de este caso, en donde llevamos varios días, donde hemos escuchado su testimonio, donde hemos ido escuchando sus declaraciones, pero también donde hemos visto el actuar de los abogados de la Fiscalía y también, por cierto, de los querellantes. Y lo que más llama la atención, a nosotros al menos, ¿no?, la parte más emotiva, son las declaraciones de la mamá de Narumi. Si nos pudiese comentar cómo llegaron ya ellos, los familiares de Narumi, hasta esta corte. Claro, efectivamente, han estado todos los días aquí, acompañando a su abogada también, que por cierto me llamó mucho la atención. Yo nunca la había visto en persona, hoy por primera vez. Incluso la abogada al hablar tiene un tono muy emotivo. Ella me dijo que la familia sigue decepcionada porque ellos esperaban que a lo mejor en un último minuto Nicolás Cepeda ayudara a la familia, dicen ellos, porque sobre todo lo que ellos desean, porque ellos asumen que Narumi está muerta, ellos lo que desean es que saber dónde está el cuerpo y encontrar su cuerpo. Entonces, lo que me decía la abogada sobre todo era que ellos esperaban que hoy al menos hubiera un poco de apertura de parte del chileno, que cuando diera ese discurso pudiera entregar más información, y estaban muy decepcionados de que en todos estos días de proceso él nunca hubiera cambiado su actitud ni su relato, diciendo que él es inocente y que él no dio muerte a Narumi. Erika, vamos a estar contigo en minutos. Queremos darle la palabra a Marilyn Pérez. Marilyn, tú has reporteado
profundamente este caso y me gustaría saber cómo ves tú, y también está aquí con nosotros nuestro abogado, queremos saber cómo ves tú las posibilidades que tiene efectivamente Nicolás Cepeda de salir libre o quedar definitivamente condenado. Sí, mira, si nos vamos al monitoreo del pueblo, para mí ellos podrían votar culpable, pero hay que esperar finalmente esta decisión que la toman 9 jueces. ¿Saben ustedes que es muy importante? Porque 6 de los jueces, como lo decía Erika, son personas elegidas del pueblo. Son 3 mujeres y 3 hombres a quienes se les van a hacer 2 preguntas. La primera, si es culpable, si es inocente. Y la segunda, si quieren cadena perpetua o no. ¿Cómo lo hacen esta votación? Ellos van a votar en un papel sí o no y después se le hace la segunda pregunta. Pero, señor abogado, el veredicto final lo toma finalmente el juez, ¿no? Claro, la definición final, si es que en este caso Nicolás va a ser condenado o absuelto, evidentemente va a ser tomado en conjunto, ¿cierto?, por los jueces partes ciudadanos o los jueces técnicos, que sabemos son 3, pero en definitiva la imputación de la pena, si es que van a ser 10, 15, 20, 30 años, es algo que le compete única y exclusivamente a los jueces técnicos. Insisto, si es que es culpable o absuelto del delito que se le imputa, va a ser una decisión en conjunto que se va a tomar con los jueces árbitros, ¿cierto?, que son los ciudadanos que fueron electos para ejercer este cargo, y también por los jueces técnicos, pero la imputación de la pena es algo que va técnicamente a imputar, calcular los 3 jueces técnicos que ejercen esta labor más bien de carácter profesional. Yo quería preguntarle ahí a la Erika, si esto que ella comentaba, que me llamó la atención. Erika, ¿cómo estás? Buenos días, Mauricio Jürgensen desde acá, buenos días desde acá, ¿no? Tú decías que también este caso ha terminado como conmocionando a la comunidad universitaria. Yo no sé si estoy interpretando demasiado, pero se convierte casi como en un caso símbolo, que esta expectativa también tiene que ver con hacer justicia con una estudiante que estaba en su residencia universitaria, que termina perdiendo la vida de manera tan trágica. Uno podría sentir que esa sensación ambiente anticipa un poco el veredicto. Claro, lo que siempre hemos dicho, ¿no?, que la justicia en Francia es independiente, aquí es un jurado popular, quizás efectivamente podrían verse más influenciados que un jurado solamente de profesionales, claro, ¿no es cierto?, de la justicia. Pues está la parte emotiva y el hecho de que ellos habitan aquí, entonces que quizás esto también podría influir en ellos, lo que han escuchado. Por eso yo conversaba sobre todo con estas personas mayores, y ellas decían, es muy triste, además es un caso internacional que concierne a tantos países, un poco la imagen de Francia también, ¿no?, de un país que recibe a los estudiantes y la bienvenida que les damos finalmente. Entonces también eso puede influir en este jurado, obviamente. Un jurado que, por cierto, no podemos mostrar en imágenes porque son gente efectivamente de la ciudad, y es una ciudad pequeña. Aquí en general uno se encuentra rápidamente con gente conocida, estando después de algunos días, porque es una localidad muy pequeña. Entonces pienso que sí, efectivamente podría influir. Y hace unos días también Vina me preguntaba si el hecho de que fuera un feminicidio, de hecho ayer la abogada de la parte civil de la familia de Narumi, ella por primera vez usó este término, y es que eso también es un agravante, y de hecho una de las respuestas que tiene que responder hoy la justicia es si él era su pareja, y eso obviamente es un agravante también para él, y también tendría cadena perpetua, porque sería en ese caso un caso de violencia doméstica, de violencia femenina, de feminicidio efectivamente. Así que efectivamente son muchas sutilezas las que se barajan para esta pena que vamos a conocer dentro de nada. Erika, ¿cómo se tomaron las palabras y la declaración por primera vez ayer de la abogada de Nicolás Cepeda? Porque hay una frase que a todos nos llamó la atención cuando dice, si él fuera culpable, no lo va a confesar. Esas palabras igual para algunos tienen un trasfondo, ¿no? ¿Cómo se tomó allá eso? Sí, además la pregunta que ella hace al final y dice, ¿y si fuera inocente? Eso se toma como una provocación que ella envía un poco al jurado, como diciendo, efectivamente, como aquí no hay cuerpo, ¿y si él fuera inocente? Y también ella se tomó mucho de ese análisis psicológico que se hizo Nicolás Cepeda, que habla que él tendría como un handicap, como una minusvalía sentimental, que le impide como comprometerse con la gente. Entonces la abogada dijo, a lo mejor él no lo hizo, o a lo mejor él no tiene como la capacidad de darse cuenta que lo hizo. Es bastante ambigua su argumentación, pero utilizó mucho eso. Es difícil para ella porque tiene muchas pruebas en contra. Entonces se tomó y se amarró de distintas cosas como muy pequeñas, de distintos detalles,
pero ella sobre todo le dio importancia a esa parte, ¿no? De esa supuesta incapacidad sentimental que tiene Nicolás Cepeda, y es lo que dijo al final. Si él es culpable, no se lo ha dicho nadie, ni siquiera a mí. De hecho, ella dijo que era el alegato más difícil que le había tocado en su vida. Después dijo, si es inocente, solo él lo sabe. Pero si fuera inocente, y deja lanzada la pregunta, un poco ella se agarra de eso para apelar también a la sensibilidad del jurado. Y ella decía también que bueno, que no le parecía que una cadena perpetua, que es lo que pidió el fiscal, fuera justo, porque en realidad él no tiene antecedentes hasta el momento en que esto ocurrió. Él tenía 25 años, era un joven de buena familia y por lo tanto le parecía que era una pena dura, y además si es que tiene realmente esa minusvalía sentimental, no sería ayudarlo. Y también decía ella, tampoco es una persona peligrosa, ustedes lo han podido ver aquí, por lo tanto no amerita esa pena. En fin, algunas de sus argumentaciones podían dar a entender que ella dudaba, y ella dijo, yo he dudado también. Sí. Sí, es que quisiera preguntarle a Felipe, ¿qué tan importante es el relato, precisamente, con tu expertise de abogado, ¿no? Que la defensora la abogada de este caso, el único imputado, haga ese tipo de declaraciones y genere esta ambigüedad. Inteligente igual, ¿eh? Como brillante, como estrategia, como yo también dudo. Sí, bueno, acá tenemos que partir de la base para que no nos confundamos que el sistema criminal, de enjuiciamiento criminal que existe en Francia es algo completamente distinto a lo que nosotros tenemos en Chile. Ya existe la institución del jurado, que ya lo hemos dicho, son a lo menos 6 personas, 6 ciudadanos que fueron electos dentro de las partidas de los listados electorales del departamento en particular donde se está ejecutando este juicio, y ellos en rigor no tienen conocimientos jurídicos ni son profesionales del derecho. Por ende se apela bastante a la emoción, ¿cierto? Porque saben que ellos van a votar desde la emotividad. Ahora, ¿cuál es la principal base que ellos tienen que tener a la hora de tomar su decisión? Y acá la ley es bastante clara en señalarlo, la ley francesa, es que ellos tienen que tener el fiel convencimiento de que lo que van a decidir es lo que ellos creen correcto, es decir, ellos tienen que estar fielmente convencidos que en la eventualidad de que vayan a votar que él es culpable, él lo es. O bien, si lo van a absolver, ellos tienen que estar fielmente convencidos de que la persona es inocente, porque el voto que ellos van a emitir, van a ejercer, evidentemente, es algo sumamente relevante. Claro. Más aún si no perdemos de vista que ellos no tienen conocimientos jurídicos o legales por detrás. Es que, Marilyn, me interesa mucho preguntarte lo siguiente, porque ella es la abogada, ni más ni menos, fue la abogada del ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. ¿Qué características tiene esta defensora? Sí, dicen que es una abogada muy fría. Si la comparamos con la abogada de Narumi, ella siempre es emocional, incluso se ha quebrado cuando dice, me parte el alma ver a la mamá de Narumi, me parte el alma conversar con ella y saber que no va a tener certeza de dónde está el cuerpo de su hijo. Son totalmente opuestas. No sé si la han visto ustedes cuando ella entrega su declaración ayer, pero fue muy firme, pero como decía Mauricio, muy estratega. Me llama la atención, nosotros los periodistas siempre vemos lo analizamos de otra forma. Y para mí esa frase que ella se tiró es como que no estuviera completamente convencida de que él es inocente. Está la duda, o recoge la duda, ¿no? Claro, surge la duda. Mire, tenemos la gráfica, creo, de la última frase de ella. Quiero que la analicemos punto a punto porque creo que ustedes van a concordar conmigo. Mira, Felipe, acá vamos a ver la gráfica. Mire, esta es la frase que dijo ella. Ha sido el juicio más difícil de mi vida. No amerita la pena que se le imputa. Nicolás es diferente. Vive en otro planeta. Su soledad aterradora. Su soledad es aterradora. Si es culpable, jamás lo dirá. No sé qué les parece a ustedes esa frase, pero para mí tiene un trasfondo. Pero igual, ¿cómo que lo está declarando culpable o no? ¿Qué opinas tú? Exacto. Lo que muchas veces ocurre en este tipo de casos es que, claro, acá los abogados tienen que guardar silencio respecto a las declaraciones que las personas a las cuales patrocinan, las ayudan, le han entregado, ¿cierto? Acá nosotros los abogados no podemos bajo ningún punto de vista decir, sí, él me confesó a mí que era culpable o ha manifestado permanentemente que es inocente. Ahora, ¿qué podemos intuir dentro de la estrategia jurídica que eventualmente la abogada está llevando adelante? Es que él declare que es culpable justamente para buscar una pena menor, porque si esto en definitiva termina en una pena cierto, en la cual se condene a perpetuidad, evidentemente la pena va a ser mayor si es que él aportara cierto algún tipo de antecedente para disminuir la pena. Porque por algo dice esto de que no amerita la pena que se le imputa, o sea, no está hablando de la condena misma del hecho, ¿no? Sino de las consecuencias. Exacto. Ella en el fondo lo que está tratando e insistiendo en este caso es una respuesta de él que en definitiva lo que haga es buscar bajar la pena.
Ya si es que él confiesa, evidentemente la pena va a ser menor a la que no lo entregara. Erika, ¿y qué se puede decir respecto de las declaraciones, de la, comillas, performance del chileno, de Cepeda, en el juicio, ¿no? Esta incapacidad de mostrar emoción, pero también ha tenido momentos como que se ha quebrado, ha sido muy enfático en decir que no lo ha hecho, pero es el único, aquí ponerlo muy claro, es el único sospechoso, no hay más, no se está dudando de nadie más. En fin, un caso en ese sentido muy elocuente respecto de las posibilidades que él tiene de ser declarado culpable o no. ¿Qué se puede decir respecto de su performance? ¿Qué se comenta respecto de lo que él ha dicho ahí en el juicio? En realidad están contadas las veces en que él ha llorado o se ha emocionado. Efectivamente las ha habido, han sido 4, pero en lo que todo el mundo destaca es esa frialdad que él tiene, esa entereza, el que esté siempre bien vestido, con corbatita, con camisa, que haya sido puntual a todas las citas con la justicia, que hoy haya hecho ese discurso en francés. No, la verdad que aunque ha llorado 2 o 3 veces cuando su papá recordaba, por ejemplo, la infancia, o cuando él recordaba su encuentro con Narumi aquí, porque son contadas las veces en realidad en que él se emocionó. En general la gente está como impresionada de esta frialdad de este joven, y efectivamente su defensa, otra de las aristas que ha tomado es que a él fue el único que se le tomó como sospechoso cuando se sabe que hubo gente que pasó por la habitación de Narumi después de que, y por la habitación y por el pasillo, ¿no es cierto?, de la universidad, de esa residencia universitaria, pero que fue el único que fue señalado como un sospechoso después de, como sabíamos bien, su ex novio, fue su novio. Se sindicaba a él como sospechoso, decía justamente y lo explicaba. Perdón, en el juicio. yo miro porque veo si es que obvio, no nos perdamos eso. Se sindicaba a él como sospechoso y como único sospechoso porque dicen que en las cámaras es la última persona que se le ve ingresar. Es por eso, en un principio también se dudaba del pololo, de Arthur, pero resumen que hace justamente en el juicio los investigadores es que él es la última persona que ingresa a la habitación de Narumi y es captado por estas cámaras, por eso queda como el único sospechoso. Claro, pero recuerden que después él normalmente estuvo 24 horas con Narumi, con el cuerpo, signo de interrogación. Y en ese momento fue Artur del Pículo y otros niños, otros estudiantes pasaron por allí, porque Artur del Pículo no fue solo a ver si ella estaba ahí. Entonces se dice, bueno, también hubo otra gente que estuvo preocupado por Narumi y estuvieron rondando su habitación, finalmente no entraron. Entonces por eso la abogada siempre ha dicho, ¿por qué solamente se le apunta a él? Erika, se han hablado también de los elementos, las pruebas que lo estarían sindicando a él como culpable y se hablaron del juicio, son muchos. Claro. El video es uno. También está, ¿se acuerdan ustedes que le pide, mire, ¿quieren verlas? Mira, acá están los hitos importantes justamente de lo que pasó en el juicio, vamos a ir viendo y repasando uno a uno en esta gráfica que vamos a ver ahora. Miren, el primero sería, ya lo decíamos nosotros, el video. ¿Qué pasa con el video? ¿Por qué es una prueba tan importante? Porque el video fue revisado y como yo les decía, justamente es, en este caso, cuando se ve caminar a Narumi con Nicolás. Esa es una prueba fundamental, decían. Claro, algunos se preguntaban, pero no se ve salir. ¿Por qué no se ve salir, Felipe? Porque él sale por la puerta de emergencia. Sí, pues. Y eso ya está determinado. Y en la puerta de emergencia no había cámaras. O sea, no se ve salir. Pero ¿cómo se sabe, perdona Marilyn, que él salió por la puerta de emergencia? Para recordar el punto. Se sabe porque alguien lo ve pasar hacia el pasillo. Perfecto. De ahí se le pierde la pista. Pero sabes, Mirna, que eso es lo que hace bastante complejo este caso en particular, que todo se sustenta sobre eventualidades. Claro. Acá sabemos, lamentablemente, el cuerpo eventualmente no ha aparecido, porque claro, hay una presunción de que ella lamentablemente falleció, ¿cierto? Hay distintas teorías respecto a dónde eventualmente podría estar el cuerpo. Claro. Pero todo se sustenta sobre la base de eventualidades, cosas que podrían haber ocurrido, Pero porque no hay certeza de nada. perdona Felipe, pero incluso en Chile las presunciones fundadas sí pueden llevar a la condena de una persona. Por cierto, nuestro sistema establece distintos tipos de presunciones legales, simplemente legales, o ya de derecho que no tienen o no reciben prueba refutable en contra, ¿ya? Y las presunciones justamente lo que permiten es tomar decisiones sobre hechos concretos, ¿cierto? Que claro, no tenemos las pruebas ahí fehacientes para saber que eso ocurrió, pero la presunción ya nos da un pie para poder tomar la decisión. Desde la duda, desde la ignorancia, ¿es presunción que él haya sido identificado en una cámara siendo el último que sale, o las compras que hizo, ¿no? Las parafina. compras son de La parafina. El movimiento con el GPS. Lo pregunto para entender Pero la figura.
Mauricio, tiene respuesta para todo. ¿Tú Sin sabes duda. qué respondió a las compras que ¿Qué tuviste de respondió? combustible? Dice que estaba en oferta. La parafina, Él por y los eso, fósforos. claro, y que por eso la compró, porque Claro. estaba en oferta. Perdona, y te agrego algo, Marilyn. ¿Quién compra parafina en un país como Francia? Es que eso o sea, no- perdón, es que no, eso- ahí no está la estufa de parafina. Para un auto que había arrendado. Es que No. eso es una presunción o eso es una prueba, no sé. No, son pruebas. entiendo Son entonces- pruebas. Las presunciones están establecidas por ley, ya expresamente nosotros las podemos leer. Va a haber una diferencia respecto si es que hay presunciones que reciben prueba en contrario, o sea que Ok. yo podría refutarlas, Ok. otras que derechamente no reciben ningún tipo de prueba. Ahora, todos estos elementos que constituyen pruebas, lo que ha permitido en definitiva es que el Ministerio Público, el fiscal, que ahí sí se asemeja un poquito al sistema nuestro, porque hay un ente que acusa, presenta una Claro. acusación, ¿cierto?, en contra de un imputado. Entonces, todos estos elementos le permiten constituir una historia, Claro. ¿ya? Y esta historia, sumado todos los elementos, todas las pruebas, permiten además que el tribunal, que sabemos está constituido por 3 jueces profesionales y por 6 ciudadanos, puedan tomar la mejor determinación basados en su fiel convencimiento de que la persona o es inocente Claro. o bien Oye, es culpable, eso- que es lo que en definitiva vamos a eso- conocer en minutos más. Eso no es menor, ¿ah? Porque hay que ponerse en el lugar de esas personas naturales que toman esta decisión. Imagínense ustedes decidir si una persona no solamente es culpable o inocente, sino estamos hablando de quitarle la libertad. Claro. Prácticamente para siempre. Ese es el nivel de decisión que no Es estarían potente. tomando solo jueces, sino personas comunes y corrientes como todos nosotros, y que uno lo ve en las películas, ¿no? A la distancia, pero la verdad, esto de quitarle la difícil. libertad Así a es, una así es. persona, y ojo con el tema de las pruebas, porque lo que ha dicho la defensa, entiendo, sobre todo al principio, era que justamente la investigación, el procedimiento de la fiscalía ha sido incorrecto, y me imagino yo, señor abogado, que esta no es la última instancia, o sea, se podría apelar Apelar. con el argumento es. de que la fiscalía no hizo bien la pega, ¿no? Así es, procesalmente, cualquiera sea el resultado que hoy día conozcamos, ahora Es apelable. en unos minutos más, es apelable ante una corte que también es conocido por 3 jueces y ahora 9 ciudadanos. Ah, E mira. incluso esa instancia, existe otra más, que es una suerte de casación similar a lo que hace la Corte Suprema respecto de los fallos acá en Chile. Pero espérate, pero comparemos entonces. Ellos están en un juicio normal, como, Claro. como el nuestro. Claro, Después como podría pasar a la primer Corte de fallo. Apelaciones. Hagamos el símil. Ellos están actualmente en lo que nosotros conoceríamos Primera acá instancia. un tribunal oral penal. En materia criminal es distinto porque existe no un recurso de apelación como si hay en el caso de Francia, sino que acá en Chile hay un recurso de nulidad. Exacto. Acá el juicio se anula y hay que hacerlo completamente de nuevo. En cambio, en Francia hay una instancia de apelación, como ocurre en los juicios civiles. Perfecto. Va a la Corte de Apelaciones, que allá tiene otro nombre, y van a revisar tanto los aspectos de hecho como de derecho, si es que el procedimiento se desarrolló bajo los términos procesales correspondientes, o bien si es que los jueces fallaron en base a derecho. Si es que hay algo que modificar, eventualmente se va a pronunciar una nueva sentencia, e incluso esa sentencia puede ser casada. ¿Casada en qué sentido? Hay un recurso que se denomina recurso de casación, que busca unificar las sentencias que se dictan Pero- en esos tribunales para que haya una suerte de, Pero en de definitiva igualdad. son varias instancias y Exactamente. probablemente y la defensa buscaría esa o no. Cualquiera de las partes, porque probablemente acá ninguna de las partes, ni el abogado la abogada defensor, ni los abogados, ni la fiscalía, el Ministerio Público van a quedar conformes con la sentencia. Entonces, es altamente probable que igualmente apelen y eventualmente vayan a un recurso de casación para alcanzar la pena que están buscando. Ahora, no perdamos de vista que si es que Nicolás es condenado a una cadena perpetua, él por lo bajo va a estar 18 años Claro. sin ningún tipo de beneficio. De ahí en adelante podrían ser Eso- incluso más. Sí, de todas maneras vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con los alcances legales. Estamos hablando de una legislación distinta, por cierto, pero queremos sumar a esta conversación a Margarita Rojo. Ella es psicóloga forense. Margarita, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Mirna. Muchas Buen gracias día. por la Hola, invitación. Margarita. Margarita, en su experiencia, ¿cuál es la dificultad que tiene este caso o cómo observa usted la probable resolución que tome la justicia? Bueno, acá la gran problemática que se tiene es que, como se mencionó, hay solo pruebas indiciarias, no hay pruebas científicas, es decir, una prueba criminalística, que es distinta a la criminología que te da cuenta de, a lo mejor, de cómo pudo haber ocurrido los hechos. Aquí no existe elementos científicos, es decir, que se hubiese encontrado un ADN, células epiteliales, que pudieran situar precisamente a la figura del imputado. Lo que sí hay elementos, ¿no? Que todos los elementos contextuales hacen situar a esa persona en estos hechos. O sea, habría que preguntarse porque la abogada defensora dijo que en realidad quedaba, ¿no es cierto?, quedaba la duda, ella no sabía si lo había hecho y que tampoco lo iba a decir. ¿Cómo lo interpreta Margarita esa declaración de la abogada defensora?
O sea, yo creo que ella está buscando de alguna forma no la cadena perpetua, ¿no? Que son 40 años, sino que sembró la duda razonable, porque existe la duda razonable toda vez que no existe un cuerpo, toda vez que no existen estas pruebas que estaba mencionando. Entonces solamente existen aspectos contextuales. Ahora la pregunta es, pero por casualidad justamente esa persona estaba en esa fecha, por casualidad justo esa persona empezó a mandar esos mensajes, entonces por eso que no está claro. Este es un caso bastante complejo en ese sentido, ¿no? Y además agregar, Mirna, que los elementos psicológicos que pudieran aparecer descritos no necesariamente son vinculantes, porque ahí requiere de un análisis pericial mucho más complejo que dar rasgos de personalidad. Margarita. Sí. Perdón, ¿cómo estás, Margarita? Qué gusto saludarte, Mauricio Jürgensen, por acá. De acuerdo a lo que se ha podido ver en este caso y al perfil que uno se podría hacer del chileno involucrado, ¿no? Lo que se dice en los medios allá. Erika nos contaba desde Francia también que se comenta mucho la frialdad, más allá de que ahí tenía algunos momentos de emoción, como que su relato es siempre muy pragmático, ¿no? ¿Qué perfil te haces tú por tu experiencia respecto de lo que se ha visto del chileno allá en juicio? Hola, Mauricio, buenos días. Fíjate que aquí yo quisiera aclarar una cosa. Es muy importante el tema del análisis pericial, que es distinto a un perfil psicológico. Sí, claro. De hecho, fíjate que un perfil psicológico es parte del análisis pericial, y aquí en Francia no se hizo un análisis pericial psicológico. Entonces lo que sí se detectó eran los rasgos de personalidad, pero que no necesariamente son vinculantes con una conducta delictiva. Perfecto. Ya, porque por ejemplo, una persona que tuviera rasgos narcisistas no necesariamente va a terminar cometiendo esos tipos de asesinatos. Entonces lo que hace es vincular, triangular la otra información para que eso sea de más peso. Ahora se describió, y fíjate que eso, con todos los elementos que aparecen en la prensa, claramente aparece una persona bastante narcisista, ¿no? Y lo que sí podríamos decir, Mauricio, es que lo que se estableció es que entre ellos había una relación tóxica, una relación donde se describieron conductas de control. El control tiene que ver con la restricción y tiene que ver también con la dirección de un comportamiento. Se describió también esa manipulación que tenía emocional, ¿no? Donde él se situaba en una situación de pobrecito que él estaba sufriendo porque ella se portaba mal. Sí. Se portaba mal. Y fíjate que esta demanda, muy demandante, entonces esa relación tóxica sí quedó clara que existió. Margarita, sí. Entre las pruebas que la Fiscalía la llama de peso están precisamente los mensajes que ellos pudieron captar desde el computador de Nicolás. Entre ellos, incluso que le pide algunos mensajes a las amigas de Narumi en japonés, que se lo traduzca y que posteriormente ese mismo mensaje se los reenvía y después le pide que los borren. Para ti, ¿esa es una prueba de peso como lo tiene la Fiscalía también mencionado allá? Claro, o sea, hay hartos elementos que va a quedar, por eso que no va a existir, tal vez no un convencimiento pleno, pero sí efectivamente todos esos elementos dan cuenta de que él había una cierta, porque acá lo que se tiene que establecer es si hay una premeditación. Y esa premeditación, que es un concepto legal, tiene que ver con, en términos psicológicos, la bajada psicológica tiene que ver con esta planificación y organización de su comportamiento en esos hechos. Entonces, lo que tú aludes, Marilyn, tiene que ver con este conocimiento, ¿no? Esta planificación, o sea, presuntamente mandó un mensaje y después lo hizo borrar. Es decir, está buscando hace una acción y una consecuencia. Claro. Él sabe, él tiene claridad. Y de ahí fíjate que, Mauricio, te quería comentar que la relevancia que tienen los psiquiatras en este caso, el psiquiatra tiene que establecer si esta persona tiene alguna enfermedad mental. Enfermedad mental se tiene que ver con lo que se entiende como locura. Es decir, si esta persona está demente, no entiende lo que ocurre, esta persona tiene un tipo de psicosis, ¿no? Y hay variados tipos de psicosis. Y en ese sentido el psiquiatra fue claro, dijo que él no padecía de una enfermedad mental. Y por otra parte, la entrevista psicológica, que duró 7 horas, según lo que se trasciende, se establece que esta persona tendría esos rasgos narcisistas, ese tipo de ese aspecto controlador, que es consistente con esta otra comportamiento de una relación tóxica que se estableció con la víctima. Claro. Bueno, lo cierto es que dentro de los próximos minutos, próximas horas, se va a conocer si es que el tribunal de Besançon en Francia lo declara culpable o lo absuelve. Volvemos entonces con información de último minuto hasta Francia con Erika Olavarría.
Sí, bueno, hay mucha tensión aquí, todavía no se sabe nada. Aparentemente alguien, me dijo el abogado del novio de Narumi, que alguien se había sentido mal, tiene un malaise, como se dice en francés. No sé quién será, si alguien del jurado o quizás Nicolás Cepeda, y es eso aparentemente lo que estaría retrasando esta lectura de este veredicto tan esperado aquí en Besanzón. Así que por ahora seguimos esperando, pero la prensa ya entró. Ya están dentro de la sala, pero no pasa nada todavía, así que el abogado salió para fumar un cigarro. Me imagino que él también está muy estresado, muy nervioso con lo que va a pasar hoy. Según te entendí, Erika, bueno, esto claramente, por cierto, porque es una localidad pequeña, genera mucha conmoción, también por lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, porque se trata de un espacio universitario, ¿no es cierto?, donde se habría producido probablemente el crimen, lo que también genera una tremenda angustia e incertidumbre en un país donde ese tipo de cosas, la verdad, que no son comunes, no es habitual que hechos de esta naturaleza puedan ocurrir en centros universitarios. Lo que te quiero preguntar, porque me imagino que el caso también despierta interés en las escuelas de derecho, precisamente por lo que señalaba acá Felipe, porque aquí no tenemos el cuerpo, ¿no es cierto?, de Narumi. Eso es lo que hace tan difícil poder llegar a una resolución judicial, lo que no implica que no se conozcan, no solo en Francia, sino, Felipe, en otras partes del mundo, casos donde se ha condenado al victimario, aun cuando el cuerpo no haya sido habido. O sea, es así. Sí, ha ocurrido. De hecho, en el mismo país, en Francia también, lo comentábamos al comienzo, ¿cierto? Se conocen 3 casos históricos en los cuales se ha condenado, bueno, hubo una absolución, pero hubo 2 casos que efectivamente se condenaron a cadena perpetua justamente sin haber encontrado el cuerpo de las personas que lamentablemente fallecieron en ese caso. Así es. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en Francia con Erika Olavarría, estamos con Marilyn Pérez, estamos con Felipe Bernier, nuestro abogado, y también con la psicóloga forense, por cierto, Margarita Rojo. Vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo acá, pero antes tenemos que revisar otras informaciones también. Volvemos a nuestro país con Rodrigo Pérez e información policial